Si te interesa participar en directo de nuestros videochats, donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats, donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido. Dice así, vamos allá. Si una persona se da cuenta de que es un chivo expiatorio desde hace años, debe salir sin más o explicarse antes y reivindicar su inocencia. Sí, lo primero que tiene que saber el chivo expiatorio es que el término chivo expiatorio hay que comprenderlo. No se trata de un chivato, como alguno creía. Recuerdo a los chivatos en una empresa decían los chivos expiatorios. No, el chivo expiatorio no es el que se chiva, el que se acusa a otros, no. El chivo expiatorio es o procede del término de las antiguas liturgias hebreas que utilizaban periódicamente a un chivo, a un macho cabrío, al que el sumo sacerdote, cada periodo, cada año creo que era, le cargaba simbólicamente con todos los pecados del pueblo para despeñarlo después o abandonarlo al desierto, a su suerte, para que lo comieran las fieras, o despeñarlo por un barranco para liquidarlo. El chivo expiatorio es esa, digamos, ceremonia o liturgia que hacía que los pecados del pueblo quedaban de alguna manera subsumidos simbólicamente en ese chivo expiatorio que cargaba con todo. Y ese es el problema. El chivo expiatorio, el mecanismo llamado así psicológico del chivo expiatorio, recoge un poco la idea de que los que en ciertas estructuras o en ciertos sistemas familiares o sociales o laborales ocupan ese puesto, o si lo preferís, ese rol de chivo expiatorio, cargan con las culpas de todo. Son los culpables oficiales de todo lo que sale mal, de todo lo que funciona mal, y por tanto se les atribuye lo que no verdaderamente es real, que es la culpa de todo lo que pasa mal o lo que sale mal allí. Esto ocurre tan temprano como en las mismas familias con niños muy pequeños que ya desde prácticamente su nacimiento son designados de una manera espontánea a veces, podríamos decirlo no consciente, por parte de esos miembros familiares, para que sea el culpable oficial de todo y por tanto es el que siempre se la carga, es el que siempre recibe el castigo, el reproche, es aquel para el que nunca hay nada. Eso ocurre también en entornos laborales y sociales. Los chivos expiatorios son los que son señalados, estigmatizados y segregados del resto, que los utilizan, los perciben primero y luego los utilizan después como verdaderos chivos emisarios o chivos expiatorios. El trabajo del más temprano René Girard, que tiene un libro que se denomina así El chivo expiatorio y que explica muy bien este mecanismo, este antropólogo francés afincado en Stanford, que ha muerto hace relativamente pocos años, explica muy bien cómo funcionan las dinámicas de chivo expiatorización en la sociedad. Incluso llega a explicar que ese mecanismo del chivo expiatorio es el mecanismo fundante de la humanidad, haciendo que todo funcione bien engrasado, porque gracias a la existencia de chivos expiatorios, los demás miembros de ese grupo pueden llevarse bien, confraternizar, solidarizarse unos con otros, colaborar, cooperar en la tarea, es así, unánime, de linchar periódicamente, eliminar, machacar, segregar o destruir al chivo expiatorio. Tener un chivo expiatorio
en tu vida significa no saber que tienes un chivo expiatorio, porque en las modernas sociedades occidentales influenciadas por el cristianismo, el chivo expiatorio es un mecanismo que solamente puede persistir ignorado o velado, o si lo preferís, clandestinizado, haciendo que quienes participan en ese linchamiento lo hacen de buena fe, creyendo que están cumpliendo con un deber moral o cívico o religioso incluso, o familiar, a la hora de machacar, expulsar, excluir al chivo expiatorio. Lo cierto es que los chivos expiatorios, todos los chivos expiatorios, son inocentes de todo aquello que se les imputa. Y René Girard explicaba muy bien cómo el relato mítico que envuelve a los chivos expiatorios es siempre una mentira repetida 1000 veces, que es su culpabilidad, su merecimiento, las causas múltiples por las cuales siempre todos los chivos expiatorios merecen lo que les están haciendo o lo que les estamos haciendo. Eso alcanza no solamente al grupo que unánimemente percibe esta maldad, culpabilidad, merecimiento del chivo expiatorio, que es su víctima, es la víctima de ese grupo, sino termina alcanzando al mismo chivo expiatorio que termina participando de esa misma representación del drama. Es decir, el propio chivo expiatorio termina también sintiendo, creyendo y pensando que él o ella es merecedor de todas esas acciones hostiles o linchamientos, si lo preferís, del que está haciendo objeto. Entonces, la dinámica del chivo expiatorio se rompe desde el momento en que el propio chivo expiatorio ya no consiente participar activamente en ese rol, hace frente al linchamiento, reivindica su inocencia y se mantiene firme, sin entrar en provocaciones, sin entrar en la inestabilidad o desestabilización psicológica que le están aplicando esos miembros de su grupo de referencia. En definitiva, el chivo expiatorio sale de ese rol cuando se da cuenta de que lo está haciendo, cuando se sabe inocente y cuando confronta a los linchadores poniéndoles frente a ese mito, que siempre es la culpabilidad o merecimiento de la víctima. Todos los chivos expiatorios de este mundo son percibidos por sus linchadores en buena fe, voy a decir entre comillas lo de buena fe, como merecedores o culpables de lo que le están haciendo. Y por eso, salir de esas representaciones, reivindicar la inocencia del chivo expiatorio. ¿Cuál es el problema que vais a entender muy rápidamente? Primero, que ese grupo no se deja privar de su chivo expiatorio, porque, aunque os parezca increíble, ese elemento, a base de hacerse linchar, a base de hacerse machacar por el grupo entero, unánime, resulta que es el integrador negativo de ese grupo. Es decir, es aquel que está reuniendo, religando, de ahí parece ser que viene la palabra religión, de religar, aquello que religa, y ahí podemos ver el origen antiguo de todas las religiones paganas, que todas ellas tienen en común, sea cual sea el lugar del planeta del que estamos hablando, la institución nuclear de la chivo expiatorización periódica, ritual, de ciertos miembros, es decir, la institución del sacrificio. El sacrificio ya ritualizado es una repetición del linchamiento contra chivos expiatorios y da lugar a la aparición de unos especialistas en chivo expiatorizar a algunos. Los especialistas en sacrificar son los sacerdotes, los expertos en sacrificios. Y claro, esos sacrificios primero eran humanos, luego eran de niños, extranjeros, prisioneros, finalmente fue de animales y finalmente se convierten en sacrificios más bien simbólicos, con el avance de la humanidad y con la subida, digamos, en humanización y conciencia. Hay un hito crítico en la historia humana, que es el impacto que tiene el cristianismo hace 2000 años, de 2000 años para acá, en la medida en que el cristianismo es la única religión antisacrificial, porque denuncia como falso el mecanismo ritual por el cual esa reunión o religación o coalición, unión de los linchadores
contra una víctima única no es real o no es verdadera, en el sentido que es un mecanismo atávico y es un mecanismo que crea víctimas inocentes. Esa reivindicación que desde hace 2000 años el cristianismo ha hecho y que ha ido imbuyendo, empapando a la sociedad, aunque todavía la ha empapado totalmente, pero digamos que ha ido alcanzando por capas concéntricas a todos prácticamente las sociedades del planeta, hace que hoy en día no podamos ya linchar en buena conciencia a nuestros chivos expiatorios, porque en el fondo ya sabemos que son inocentes. Y ese es el problema. Nos hemos quedado sin nuestro juguetito. Nos hemos quedado sin el elemento que nos permitía llevarnos bien contra una víctima única, cooperar en una tarea que nos reunía y religaba a todos, que es la de linchar, excluir, machacar al enemigo interno común. Y por tanto, la pregunta del millón, la pregunta importante es cómo podemos sobrevivir como sociedad, cómo podemos colaborar, cooperar, reunirnos, ser solidarios entre nosotros sin recurrir a generar chivos expiatorios, porque si lo hacemos no nos van a durar mucho, porque sabemos que son inocentes y por tanto ya no funciona el antiguo mecanismo sacrificial bien engrasado. Ese antiguo mecanismo que reunía a las sociedades primitivas en torno a una víctima única, que quedaba sacrificada y finalmente sacralizada, ya no funciona. Y al no funcionar, coloca en precario a nuestras relaciones entre nosotros y nos priva del único mecanismo que hasta ahora conocíamos para lograr esa cooperación, esa coalición, esa necesaria colaboración de todos en la tarea común. Y aquí queda abierta la cuestión: ¿cómo podremos como humanidad sobrevivir a la constatación o la revelación de la verdad de que nuestras víctimas, nuestros chivos expiatorios, son siempre inocentes y por tanto cómo podemos sobrevivir sin tener recurso a esa institución purgadora que era el sacrificio de inocentes, el sacrificio primero humano, que era sangriento, era un verdadero linchamiento físico, un verdadero asesinato, homicidio, pero también con los linchamientos psicológicos que encontramos debajo de los mecanismos nucleares del mobbing en el trabajo, del bullying, el acoso, la violencia escolar y de tantos y tantos procesos intrafamiliares que causan después, en la vida adulta, a esos niños que fueron chivos expiatorios, problemas psicológicos, trastornos mentales, trastornos postraumáticos, porque ese linchamiento sistemático continuado a manos de las figuras más cercanas, los familiares inmediatos, las figuras de apego, produce un daño profundo que se mantiene y que llega a la vida adulta. Esos chivos expiatorios tienen que darse cuenta de que lo fueron o de que lo siguen siendo, salir de esa representación falsa en la que sin darse cuenta pueden estar colaborando, creyéndose culpables, merecedores, y confrontando a su grupo de referencia. Y si este grupo no atiende a esas razones, salir de ese grupo, privando con esa salida al grupo de su mecanismo regulador, que es aquello que le permitía seguir siendo un grupo unido, un grupo que sistémicamente podríamos decir funcional, porque está funcionando. Eso sí, saliendo el chivo expiatorio, haciendo ese éxodo del ser humano libre que es capaz de autodeterminarse y decidirse por salir del grupo que lo está machacando, le priva al grupo de su misma estabilidad y le convierte en un grupo estructuralmente inestable. Por eso los grupos no dejan que sus chivos expiatorios escapen y tienen mucho interés en mantenerlos en el patíbulo, ahí dando vueltas en la rustidera hasta que las víctimas quedan completamente consumidas. Si eres un chivo expiatorio, recuerda que eres inocente. Confronta esa situación, primero dentro de ti y luego fuera de ti, y finalmente cuando puedas, haz ese éxodo que el hombre libre debe hacer para, saliendo de su grupo de referencia, buscar otros horizontes y otros grupos que lo consideren como un miembro en igualdad de condiciones y no lo chivo expiatoricen más.
El problema más habitual de la víctima de amor cero es la disonancia cognitiva, la incapacidad de creer lo que está pasando, o las dudas que atenazan a la víctima respecto a si será o no será psicópata, narcisista o medio pensionista. Lo importante es conocer con una herramienta concreta que te lleva pocos minutos si estás en ese caso del amor cero o no, o estás en otro tipo de problema que puede existir en una pareja. Si quieres salir de dudas, ponemos a tu disposición en nuestra web el test cero, un test muy breve que se contesta en menos de 2 minutos y que te va a dar las 12 dimensiones del comportamiento psicopático y narcisista que un ser humano puede desarrollar. Con ese test, cuyo vínculo tienes aquí, vas a poder conocer en pocos días y salir de dudas respecto a tu relación si estás en una de estas situaciones y quizás tienes que tomar ciertas medidas de prevención o precaución.